Buenos días, señorías. Gracias, presidente. La sidra, y se ha dicho aquí por otros portavoces, es una seña de identidad de Asturias. Y seguramente estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que demostrarlo. Hay que mostrarlo, no dudo de quien lo haya dicho, pero sobre todo hay que demostrarlo por parte de quienes gobiernan esta comunidad autónoma. Y yo creo que nuestra opinión desde el Grupo Parlamentario Popular es que o no han sabido o no han querido, seguramente no han sabido, o han mirado para otra parte los sucesivos gobiernos que en Asturias están gobernando, en este caso el Partido Socialista. Más al contrario, todos recordamos qué ha pasado la pasada legislatura cuando una idea creo que poco agraciada de este Gobierno quería incluir la sidra en una ley, en una proposición de ley que al final se cambió como una droga más, ¿no? Creo que, pues de alguna manera viene a explicar de que las señas de identidad de las que todos nos llenamos la boca, y creo que es así, pero al final, en la práctica, más al contrario, van en el sentido, pues donde no deben de ir. O como un Partido Socialista, donde a través de una iniciativa de este grupo parlamentario o de este partido en el Senado se abstiene para que la sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, ¿no? Con la abstención del grupo en el Senado liderado por el señor Areces, en este caso. Bueno, o el Museo de la Sidra, quiero decir que una referencia que tendría que ser para esta bebida en la que, o este casi alimento, que es señal de identidad, pero que un Museo de la Sidra que se está a punto de claudicar ante la mala gestión continua de quienes la tienen la responsabilidad, que no es otro que este Gobierno. Por tanto, nos propone For Asturias una promoción publicitaria, nos propone un plan de comunicación institucional, nos propone, al fin y al cabo, también un manual de estilo en las cadenas públicas para fomentar y dar a conocer esta bebida. Creo que no podemos estar más de acuerdo, como han dicho el resto de portavoces. Tres actuaciones que, pues que deben liderar tanto la Administración, en este caso el Gobierno, como los productores y elaboradores. El problema seguramente es que la Administración, este Gobierno, ni se le espera o se le espera que aparece y desaparece asomándose, pero sin una apuesta clara por esta bebida. La denominación de origen protegida, la DOP, con más de 10 años de vigencia y, con nuevos productos en el mercado que son una realidad, pero que, francamente, nosotros creemos están haciendo una labor, pero probablemente esta labor va a ralentí porque no ha tenido el apoyo de estos 10 años. Hay una falta de apoyo claro, como digo, de este y de otros gobiernos, y lo que tendría que ir a velocidad de crucero, como digo, va a ralentí. La sidra es uno de los pocos productos que tienen un ciclo económico cerrado dentro de nuestra región. Productores e industrias están implantados en Asturias y pagan, por supuesto, sus impuestos como otros muchos en esta región. Por tanto, creo que se le debe una apuesta clara para este sector en general, desde los productores a los elaboradores. Tenemos una singularidad única en el mundo, podríamos decirlo, y estamos hablando de sidra, de escanciado, y vemos de reojo cómo en otras comunidades autónomas, como puede ser el País Vasco, y con un producto que nada tiene que ver con el nuestro, pero que le llaman sidra, avanzan, y de seguir así seguramente nos adelantarán. No sé si por la izquierda o por la derecha, pero nos adelantarán. Producimos 5 veces más sidra que el País Vasco, pero este Gobierno trabaja 5 veces menos para promocionar la sidra. Esa es la realidad. Y al final, como digo, nos adelantarán, no sé si por la izquierda o por la derecha. Producimos 5 veces más, pero este Gobierno trabaja 5 veces menos, o se compromete 5 veces menos. Y lo digo por no cambiar de número, pero seguramente el 5 lo puede transformar en un número bastante mayor. Por tanto, creemos que se hace necesario iniciar de una vez, apostar de una vez por la senda de apoyo a esta bebida, a este sector, a través de medidas, como he dicho, desde el Gobierno, promoción, comunicación institucional y un tratamiento informativo o un tratamiento en las televisiones públicas donde podamos presumir de lo que todos estamos orgullosos, que es la sidra de Asturias. Gracias. Gracias, señor Venta. Tiene la palabra.